Nosferatu, del director alemán F.W. Murnau, es uno de esos clasicazos imprescindible para todo aquel que se considere conocedor del cine. Incluso habiendo sido rodada en 1922, la película está tan bien hecha que aún hoy la imagen del horroroso Conde Orlok sigue siendo uno de los íconos más famosos y reconocibles de la cultura popular. Resulta imposible para cualquier cineasta de terror vampírico escapar de su sombra, pues inevitablemente el público piensa en esta película cuando piensa en vampiros. Y bien, al loco de Robert Eggers, un director que me encanta, le dio por rodar su propia versión de este clasicazo. Ya en 1979, otro loco del cine, el alemán Werner Herzog, había rodado su propia versión con su musa, Klaus Kinski, en el papel del vampiro. Se trata de una película muy buena, pero como siempre, revisitar un clásico como Nosferatu implica aceptar con humildad que tu película jamás superará a la original. Ni siquiera importa si es mejor, superar a un film que ya dejó una huella tan profunda es una tarea imposible. Así pues, hoy veremos si el Nosferatu de Eggers tiene al menos lo que se necesita para hacer una digna versión del clásico de clásicos de las cintas de terror. Y antes de seguir, quiero hablarte de Surfshark, la VPN que uso para navegar tranquilamente en internet. Y es que esta VPN se ha vuelto fundamental para hacer mi trabajo en plena seguridad y defenderme de la tanta gente con ganas de estafarme o usurpar mi identidad. Surfshark cifra tu actividad en internet para que nadie pueda rastrearte ni robarte los datos, ya que te permite usar una IP diferente y además utilizar redes públicas no protegidas en plena seguridad. ¿Y qué más? Esta VPN ofrece servicios muy completos. ¿Que estás harto de los pop-ups? Sácatelos de encima con Surfshark. Y si lo tuyo es consumir contenido de plataformas de streaming, con Surfshark puedes ver contenido que no está disponible en tu país o incluso que está censurado para ciertas regiones. O también acceder a productos y servicios por un precio mejor del que accedes en tu país. Si utilizas el link que te dejo por aquí, el de la descripción o el de mi comentario fijado, obtendrás una super promoción, ya que por las fiestas Surfshark te ofrece 4 meses adicionales gratis a un precio imbatible, mucho más bajo de lo normal. Aprovechala que es por tiempo limitado hasta el 1 de enero, así que ya lo sabes, entra en surfshark.com/cinexvpn, obtén tu gran descuento y navega seguro como un tiburón. Como ya dije, Robert Eggers es un cineasta que me gusta de verdad mucho. Desde que vi La Bruja en 2015, espero con entusiasmo cada nuevo título de este director. El Faro, otra película de terror psicológico, lo consolidó como algo más que una estrella fugaz en el competitivo panorama cinematográfico. Y The Northman, un fracaso de taquilla y un ligero traspié, no arruinó su carrera e incluso lo perfiló como un creador capaz de explorar otros géneros más allá del terror. Pero ahora Eggers vuelve a su elemento, con Nosferatu. Esta obra, por cierto, según confiesa el director, lo ha obsesionado buena parte de su vida, y es que cuando tenía 9 años compró una cinta del clásico de Murnau que lo dejó perplejo. Años después dirigiría una adaptación teatral en su colegio, y ya desde 2014 ha estado intentando, sin éxito, llevar a cabo su versión de la historia. Finalmente lo ha conseguido tras obtener el visto bueno de Focus, y de ahí en adelante todo pareciera haber fluido para el director. Entre los intérpretes tenemos como el Conde Orlok al inquietante Bill Skarsgård, a quien ya hemos visto en el papel de villano sobrenatural en It. El elenco lo completan Nicholas Hoult, actor del momento que parece estar en cuanto proyecto importante se rueda últimamente, y a quien ya vimos metido en asuntos vampíricos en Renfield. Y luego está Lily Rose Depp, la hija de Johnny Depp, en el papel de Ellen, la heroína de la historia original. Desde que vimos el tráiler supimos que Eggers iba con todo. La propuesta visual no podría ser más gótica, las actuaciones afectadísimas, como en todo relato victoriano que se precie, pero todo acompañado de esa fascinación por lo macabro, de la que Eggers ha hecho gala en todas sus películas. Este director, por cierto, tiene la particularidad de plantear relatos de horror en los que la línea entre lo sobrenatural y lo real no queda del todo clara. Es común pensar que sus relatos son de índole fantástica, pero si miramos con cuidado lo que se nos cuenta y cómo se nos cuenta, empezamos a ver que se trata de una propuesta en la que el relato se mueve en dos terrenos: el de lo subjetivo
reflexivo, en el que para los protagonistas todo tiene una explicación paranormal, y el objetivo, en el que lo que sucede alrededor de ellos tiene una explicación perfectamente natural si nos sentamos con cabeza fría a analizarlo. Antes de ver Nosferatu, me preguntaba si el realizador utilizaría este recurso tan suyo para abordar este clásico vampírico o si abrazaría de lleno lo sobrenatural para contar su historia. Así pues, a continuación, mi yo del futuro pasa a comentar la película como tal. Y bueno, ya habiendo visto la película, ahora que estoy de vacaciones, pues grabo esta segunda parte. Sí, en efecto, el director volvió a usar este mismo recurso. En la película hay dos narraciones, la de la versión sobrenatural, que explica que todo se está dando porque hay un vampiro que está ejerciendo poder sobre todos, y otra versión más escéptica, que es que él, cuando desembarca en Alemania, trae la peste, y entonces todos los males que están ocurriendo se deberían a la enfermedad. Y esta segunda versión, digamos más escéptica, pues la tiene el personaje de Friedrich. Pero ahora sí vayamos a mis impresiones. De verdad que es una película muy visual. La fotografía está súper cuidada. Hay partes que parecen en blanco y negro y no lo son. La película es a color, pero hay mucho cuidado en la iluminación, en las sombras. Claro, es un claro tributo a la película de Murnau, que es de expresionismo alemán y que tiene toda esta estética. Además, la estética gótica está súper cuidada. Y también quiero resaltar, están muy bonitos los movimientos de cámara. Hay transiciones que son fade a negro, que el director las hace de forma natural, es decir, la cámara se acerca hasta el cabello de alguna mujer y de repente se ve todo negro. También hay travelings muy bonitos. En la parte en la que se nos presenta por primera vez el castillo, hay un traveling para entrar por la entrada, que es un gran agujero totalmente negro, y de verdad que es muy sugestivo. Entonces, en este sentido, lo que es la fotografía y también la edición están espectaculares. Eso sí, en la parte de la fotografía como que se le pasó un poquito la mano. Al final parece más bien un comercial, pero de algo muy feo, ¿no? De algo muy malo. Digamos que también esto se da porque hay una puesta en escena muy marcada. Hay planos que empiezan, por ejemplo, con un primer plano de una niña llorando o de una mujer gritando en una parte en un hospital, y luego la cámara se mueve y vemos todos estos travelings. Digamos que hay una puesta en escena que es realmente muy teatral. Digamos que toda la película se siente como un gran homenaje, principalmente a la película de Murnau, que como dije, Eggers es un gran fan desde que era pequeño, pero también a la novela original de Bram Stoker. Y en este sentido se siente como una propuesta muy personal, es decir, un homenaje en todo momento que trata de recrear elementos como del cine expresionista alemán en la estética que comenté antes, también en algunos planos. De hecho, la primera vez que vemos al conde realmente, porque siempre está como en sombra en la escena inicial que presenta el personaje, cuando finalmente lo vemos bien, son solo los ojos. Son planos, digamos, que recrean mucho la película de Murnau. Pero por otra parte, no se siente que esta propuesta aporte elementos nuevos. Quizás el único cambio, la única propuesta como tal que hace Eggers aquí es en la figura del conde, que sí es muy diferente. Porque, por ejemplo, la película que hizo Herzog era bastante más parecida a la de Murnau. En cambio, en esta de Eggers, el conde es un personaje mucho más amenazante, incluso más asqueroso. Digamos que la estética del conde da bastante grimita cuando empieza a mostrarse realmente en pantalla. Y bueno, la verdad es que el resultado es bueno porque tenemos varios elementos que definen este personaje. La respiración, como dije, pero también la voz, que es muy imponente, y el personaje que se muestra siempre agresivo. Pues tenemos a un conde que realmente intimida. Por otro lado, puede llegar a cansar. Lo de la respiración, por ejemplo, que parece que tiene enfisema pulmonar, al final resulta cansino a nivel auditivo porque está siempre escuchando. Y esto mismo, la respiración, es un recurso que también utiliza con los personajes a los que el conde posee. Principalmente a Ellen, que es una respiración más bien sexual, más bien de gemidos, y que bueno, se entiende, porque ahora voy a hablar de este subtema de la cinta, tiene que estar,
pero también llega a cansar. Al final es como, por favor, alguien que respire normal en esta cinta. En cuanto a las otras actuaciones, Lily Rose Depp en el personaje de Ellen estuvo muy bien. Tienen sus detalles y, como repito, también puede ser un poco cansona la propuesta, pero fue particularmente impactante en su expresión corporal en los momentos en los que sufre estos ataques de epilepsia o supuesta histeria, en los que tiembla, se mueve de formas muy bruscas, muy violentas, su cuerpo se contorsiona. La verdad es que a mí esa parte me impactó bastante. Nicholas Hoult estuvo bien, pero sin más, y el que para mí sí fue un poco una decepción fue William Dafoe, porque es un actor que para mí está en un altar y bueno, en este personaje siento que cumplió con lo que tenía que hacer, pero no lo sentí como que estuviera ahondando en el personaje. También quería comentar el componente sexual de la película, que como dije, bueno, está expresado a través de todos estos gemidos de hombres, de mujeres, pero principalmente en el personaje de Ellen, porque en efecto esta cinta pues tiene todo este trasfondo de deseo sexual y en la película lo mencionan como hambre, ¿no? Obviamente respecto a las películas anteriores, en esta está mucho más marcado el componente sexual, porque bueno, ahora se puede. Para mí llega a ser bastante cansón, pero está y tiene que estar, ojo. De hecho, incluso en la película original de Murnau estaba el componente sexual porque el director, siendo homosexual, digamos que plasmó su deseo, por supuesto, de una forma mucho más velada en la cinta. Así que ¿vale la pena esta versión de Eggers? Pues la respuesta es complicada, sí y no. Por una parte, la película está muy bien hecha, transmite muy bien, te pone en situación porque Eggers logra esto muy bien, meterte en la atmósfera, pero por otro lado se hace repetitiva, incluso larga, y es una de sus películas más pesadas junto con The Northman. De hecho, Antonio y yo en esta parte no estamos muy de acuerdo. Él dice que esta es la peor de toda su obra. Para mí quizás es The Northman, pero bueno, incluso esto es personal. En definitiva, en lo que sí nos podemos poner de acuerdo es que La Bruja y El Faro son sus mejores cintas hasta el momento. Él prefiere La Bruja, yo prefiero El Faro. Insisto, es muy subjetivo, pero sí es cierto que esta película, esta última película de Eggers se hace bastante pesada, repetitiva, y te llegas a preguntar incluso si es necesaria. Si era necesaria o si responde más a un gusto personal, a algo que él quería hacer y en definitiva a un homenaje. Yo recomiendo que la veas y me cuentes en la caja de comentarios qué te pareció. Y si te gustan las películas de vampiros, te invito a que te quedes por más con este video que hicimos sobre Renfield, en la que por cierto actúa Nicholas Hoult y Nicolas Cage hace de Drácula. Así que si no la has visto, también es un ejercicio muy interesante para hacer. Chao.